Creo que nos ha estado así como que noqueando la cabeza todos los días. Muy, muy buena enseñanza. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos ha llevado a nosotros a hacer, es a lo que hemos sido llamados, a dar a conocer las buenas nuevas, a predicar el Evangelio, porque fue lo que Jesús ordenó, que predicáramos el Evangelio. Y el Evangelio son buenas noticias. Y a todos nos gustan las buenas noticias. Así que yo hoy te voy a dar más buenas noticias, pero sabes que la palabra también a veces nos corrige, pero esa corrección siempre es para mejorar. ¿A alguien le gusta mejorar? Yo creo que todos estamos aquí en este mundo, en este momento, pero todos queremos mejorar en todos los sentidos. Yo creo que no hay nadie que diga, no, yo así como estoy, no me den más, no quiero de ninguna forma. Yo creo que todos siempre estamos tratando de mejorar, queremos superar tal vez lo que vivieron nuestros padres, siempre queremos ir de más en más, ¿verdad? Y eso es lo que la palabra de hoy nos va a traer. Y bueno, mi esposo nos estuvo hablando entre algunas cosas sobre los velos. ¿Recuerdan lo del velo? Que decía que cuando se conviertan al Señor entonces se quitará el velo. Y sabes que creemos muchas veces que los velos ya nos fueron quitados. Y a lo mejor tú podías estar oyendo el mensaje y decías, gloria a Dios, porque ya el velo ya se quitó, ¿sí? Y es verdad, en parte se nos ha quitado el velo, pero ¿sabes qué? Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, aún seguimos teniendo velos, ¿sí? Nadie lo ha logrado a la perfección, porque si así fuera, entonces ya seríamos pues un Dios, ¿sí? Pero nuestra alma está todavía en un proceso en que está entendiendo la palabra para que podamos ser conformados a imagen completa de nuestro Señor Jesús. Es un proceso. Toda la vida cristiana se trata de ir cambiando, de ir renovando nuestra mente para poder entender la palabra. Pero mientras están esos velos, no podemos ver la palabra. Y todos en algún punto de nuestra vida o en algún área de nuestra vida no estamos recibiendo las promesas de las cuales hablaba mi esposo cuando exhortó para la ofrenda. Y vimos claramente cómo la palabra dice que sus promesas son sí y son amén. Entonces, si ya son sí y son amén, entonces ¿por qué algunas cosas no las vemos? Sí, algunas cosas no las vemos precisamente por la mentalidad que seguimos teniendo. Y yo le puse de título a esta enseñanza, le puse fortalezas en las cabezas. Yo y mis títulos extraños, pero con eso se me queda. Porque todos en la cabeza tenemos alguna fortaleza. Esos velos de los cuales nos habla la palabra son fortalezas mentales que nos hemos creado. Todos las tenemos. Y quiero que vayamos a 2 de Corintios, y casi toda la enseñanza la voy a basar en esa parte de la escritura. 2 de Corintios, capítulo 10, versos, creo que es del 3 al 5. Déjenme ponerme ahí para recordar si voy a ocupar nada más el 4 o el 3, pero ahí es 2 de Corintios 10. ¿Cuántos traen Biblia? ¿Nadie? Pues entonces contesten. Bueno, entonces 2 de Corintios 10, en el versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si me pueden poner la Reina Valera, por favor. Sí voy a usar la NTV, pero primero me gustaría que lo leyéramos en la Reina Valera. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí nos está diciendo qué son esas fortalezas, ¿sí? Son argumentos y es toda altivez, pero ¿qué es una fortaleza? Si tú buscas esa palabra en griego, la palabra fortaleza significa castillo. Y un castillo es algo que es sólido, es fuerte. Y esta palabra se utiliza para describir cualquier cosa en la que uno confía.
son argumentos y razonamientos que se usan para fortalecer una opinión y defenderla de su oponente. Y sabes que Dios muchas veces con su palabra se convierte en un oponente para nuestra mente, porque va en contra de lo que pensamos. Y una fortaleza es un castillo. Un castillo es un refugio. De hecho, la palabra habla de Dios como un castillo. Es un refugio, es un lugar donde tú te escondes, es un lugar donde tú te sientes protegido. Pero cuando están en nuestras mentes, cuando esas fortalezas se han formado en nuestras mentes, son castillos que formamos, pero ahí no es que se refugie, ahí no es que esté Dios, es un lugar donde tú te refugias y aún donde el enemigo se puede refugiar. Porque ahí es donde él se siente a gusto, se siente seguro en contra de su oponente. El oponente del enemigo es la palabra, ¿sí? El oponente de nuestra mente es la palabra. Y nosotros formamos esas fortalezas. Y sabes que un castillo se construye de poco a poco, de ladrillo en ladrillo, ¿verdad? No aparece un castillo de la noche a la mañana. Yo creo que es imposible, ni con todo el dinero del mundo podrían hacer un castillo de la noche a la mañana. Igualmente, las fortalezas que hemos creado en nuestra mente no se han formado de la noche a la mañana, han sido ladrillo por ladrillo. Y esa es la razón por la cual no recibimos las cosas de Dios. Esa es la razón por la cual la palabra no se manifiesta. Es la razón por la cual las promesas no son visibles en nuestra vida. Por las fortalezas que hemos creado en nuestra mente. Y yo te voy a hablar hoy de varias fortalezas porque yo quiero que tú te identifiques con ellas. Yo quiero que esta noche el Espíritu Santo, y vamos a orar. Padre, yo te pido que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé sabiduría y revelación, Señor, para que podamos entender, para que podamos conocer qué fortalezas hemos permitido, Señor, que se construyan dentro de nuestras mentes. Queremos, Señor, esta noche identificarlas. Sabemos que tú, Espíritu Santo, eres el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, y que tú nos puedes hacer ver qué cosas van en contra tuya, qué cosas no nos permiten escucharte, qué cosas hay en nuestra mente que no nos permiten recibir esas cosas tan grandes y tan maravillosas que tú tienes planeadas para nosotros, Señor. Esa vida en abundancia que tú nos prometiste, Jesús, queremos vivirla en cada área, pero sabemos, Señor, que sin ti no lo vamos a lograr. Que seas tú, Señor, hoy quien nos descifre las cosas, quien nos enseñe como a niños. Gracias porque tú eres el gran maestro, Señor, y sabemos que esta noche saldremos con una palabra, Señor, y saldremos diferentes. Gracias en el nombre de Jesús. Está como que la tronadera aquí de la madera. Ándele, gracias. Bueno, entonces, como te decía, esos castillos se van formando en nuestra mente y tú te refugias en ellos. ¿Cómo se van haciendo esas fortalezas? Esas fortalezas vienen por cosas que hemos vivido, ¿sí? Son sistemas, como nos decía mi esposo, son sistemas de creencias, son estructuras que la mayoría de las veces no nos damos cuenta que las tenemos. Tal vez otras personas sí las pueden identificar en nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta que las tenemos, ¿sí? Y esas vienen por algo que tú aprendiste. Puede ser por la manera en que te educaron tus papás, puede ser por la escuela, puede ser por la cultura en la que vivimos, puede ser por alguna vivencia que hemos tenido, como él nos explicaba también lo de la mujer celosa, ¿verdad? Que decía, sácame el demonio, y decía, bueno, es que realmente lo que tienes es inseguridad, es complejo de inferioridad, y por eso es que tú celas a cualquiera, ¿verdad? No tiene que ver precisamente con un demonio. Ahora, muchas veces, al dejar que eso crezca tan dentro de nosotros, sí puede ser que estemos siendo atormentados o estemos siendo engañados por algún espíritu maligno, ¿sí? Porque nosotros lo estamos permitiendo precisamente por nuestra manera de pensar. Todas las cosas que vivimos como depresión, tristeza, problemas conductuales, todas esas cosas, aún enfermedades, muchas cosas de las que vivimos negativas son a causa de estructuras que tenemos en nuestra mente, de maneras que tenemos de pensar, vicios que están muy arraigados, adicciones
Inmediatamente cuando yo te digo adicciones, tú vas a pensar en alcoholismo o vas a pensar en drogadicción, pero sabes que tú puedes ser adicto a un comportamiento. Tú puedes ser adicto también a querer tener la razón, puedes ser adicto a la tristeza, puedes ser adicto, como vimos mujeres, ¿se acuerdan? Al sufrimiento, ¿sí? Puede haber cualquier tipo de adicciones. No pienses en tu vecino, piensa en ti. Piensa en ti, ¿qué hay en tu mente? Identifícate con lo que yo te estoy hablando, porque esto es lo que nos va a transformar cuando hacemos la palabra personal, que es lo que nosotros buscamos, la aplicación, la manera práctica de hacer funcionar la palabra. Porque ¿de qué sirve yo aprenderme miles de versículos y recitártelos al pie de la letra cuando no hay una aplicación, cuando no sé cómo puedo vivir yo lo que dice aquí? Por eso es que es tan importante la enseñanza, ¿sí? Jesús se la pasaba enseñando. Si tú lees los evangelios, ¿qué hacía Jesús? Él enseñaba y después demostraba lo que enseñaba, ¿verdad? Sanaba, liberaba, pero con la misma palabra la gente recibía por la enseñanza que él daba, y la gente se asombraba y decía, ¿dónde aprendió este hombre? ¿Por qué habla así? Ni los fariseos ni la gente tan religiosa con tanto conocimiento habla como este hombre, porque Jesús entendía la palabra. Él entendía a la perfección el Antiguo Testamento, era revelado a él. Y si tú no tienes revelación, no vas a ver cambios. Solamente es conocimiento, solamente es palabra que tú me puedes decir. 1 Corintios 8:10, ¿has conocido gente así? Que te habla con puros versículos y que te quiere mostrar como que es muy espiritual, pero eso no es lo real. Lo real es cuando lo vemos, son los frutos, y nosotros estamos interesados en que esta iglesia dé frutos, ¿sí? Y la palabra te corrige, pero te va a dar ese fruto que va a evidenciar a los demás que el evangelio es real y que no es una religión donde la gente trae la Biblia bajo el brazo y porque es gente que no baila, y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere a través de su palabra es evidencia de cambios. Tú no tienes por qué a lo mejor ni predicarle a alguien, pero tu propia vida va a mostrar a los demás que esto es real, ¿sí? Por eso es que tenemos que ser enseñados, porque yo te lo puedo decir de memoria, pero eso pasa precisamente por castillos que tenemos en nuestra cabeza. Esos no nos permiten entender la palabra. Mira, las personas tenemos fortalezas, las iglesias también las tienen. Las iglesias, las religiones también tienen esas fortalezas mentales, ¿sí? No ven por qué, por estar. Sabes que tú puedes tener un pensamiento, una fortaleza mental empieza con un pensamiento. Ahí empieza. Después ese pensamiento se va a convertir en un argumento que tú tienes. Un argumento es algo que tú usas para defenderte, y tú te defiendes contra la palabra con argumentos que se formaron a través de un pensamiento. Y una vez que tú dejas que ese argumento tome fuerza dentro de ti, ya es una altivez y ya es una hostilidad, ¿sí? Y no puedes entender la palabra, porque tú llegas al punto en que te enamoras de tu opinión y te casas con ella. Y no lo quieres dejar. Estás clavado con ese pensamiento, y eso le pasa, te digo, a las religiones, a las iglesias, a los gobiernos, a los países, por cuestiones culturales, defender tanto tradiciones, ¿sí? Y eso empieza así, por cosas que tú recibes, y entonces es la manera en que tú te defiendes. Es que mis papás dicen, es que la iglesia dice, es que el gobierno dice, es que la escuela dice. Pero un hijo de Dios siempre debe de saber y pensar en qué es lo que dice la palabra, ¿sí? Si tú vienes conmigo a pedirme un consejo, yo nunca te voy a poder decir, ¿sabes qué? Escoge sandía o escoge melón. Yo te voy a decir lo que dice la palabra. Y la palabra es la que te tiene que dirigir, ¿sí? ¿Qué dice la palabra en tu situación?
Todos tenemos alguna fortaleza. Se van formando poco a poco, sin darnos cuenta. Te voy a dar algunos ejemplos de fortalezas y tú te vas a poder identificar con alguno. Inseguridades. Todos en algún momento podemos tener alguna inseguridad en cuanto a nuestro físico, en cuanto a nuestra economía, en cuanto a nuestra familia, problemas conductuales, adicción a la preocupación, mentalidad de abuso, el ser bully. Por ejemplo, ¿sabes que la gente que le gusta mucho bullear y que les gusta mucho burlarse de los demás es porque ellos aprendieron eso? De alguna forma, tal vez ellos desde niños se les enseñó a que las cosas se obtenían agresivamente. Tal vez sus papás con violencia obtenían las cosas y por eso esos niños que pueden crecer y se vuelven violentos y se acostumbran a obtener las cosas por ese medio, intimidando, pero es porque es una estructura que les formaron en su mente, ¿sí? Es meramente una forma que se aprendió. Exceso de actividades, desórdenes alimenticios, la pereza, la necesidad de atención, la necesidad de un título. ¿Conoces gente que le gusta presentarse con sus doctorados y todos sus títulos y se sienten mal si les dices por su nombre? ¿Sí? Es una inseguridad y ellos quieren anteponerte un título, pero en realidad es una forma de pensar que alguien les formó, ¿sí? Que le dieron tanto valor a un título que a ellos sienten que eso les da un valor a ellos y si tú les quitas ese título les has quitado su valor, ¿sí? Todas estas son fortalezas las que yo te estoy diciendo: la depresión, la adicción al trabajo, la autocompasión, la mentalidad de pobreza. Y en el aspecto espiritual tenemos más cosas. Mira, por ejemplo, para que la gente entienda el evangelio, para que la gente entienda la gracia, se necesita que sean derribados estos argumentos. Por eso mucha gente no entiende la gracia y por eso la ataca, por una estructura que se formaron dentro de ellos. Y tú dices, ¿cómo es posible que yo sin hacer nada yo voy a recibir todo? Si aquí en el mundo las cosas se ganan, si yo tengo que trabajar por ellas, o a lo mejor eres como yo pensaba que decía, no, algún truquito tiene que tener, ¿sí? Por ahí está escondido el mal, pero no me lo quieren mostrar, no me lo quieren decir, pero algo malo que tener. ¿Sabes qué? Eso es un mega castillo que yo tenía en mi mente. Siempre estaba desconfiando de cualquier cosa que se notara como que era buena. Yo decía, algo va a pasar, algo malo va a tener, algo va a pasar. Y siempre me la pasé buscando y esperando esa cosa mala. Porque fue una manera que yo aprendí para defenderme, ¿sí? Para estar preparada y no ilusionarme. Porque de esa forma yo me estaba protegiendo, ¿sí? Ya después, si algo malo pasaba, decía yo, ya sabía. Por eso yo no me la creí, no caí. Pero era algo negativo, porque no me dejaba disfrutar de las cosas. Porque si estaba aconteciendo algo bueno, yo estaba pensando en algún momento algo malo va a pasar. En algún momento esto va a salir mal. En algún momento, y sabes, por eso te digo que Jesús es el mejor psiquiatra, porque Él te empieza a mostrar. Y Él me empezó a mostrar a mí, me dijo, Sofía, es que tú no tienes capacidad para ser feliz, pero yo te la puedo dar, ¿sí? Yo no tenía esa capacidad para disfrutaba todo a medias porque siempre estaba con cierto temor de que algo malo iba a pasar, aún de las personas, aún de mi esposo, casados. Siempre estaba con una pizca de desconfianza. Y no eres feliz, no eres pleno, no hay descanso, no te relajas, ¿sí? Y no te deja entender el amor de Dios, porque el amor de Dios no importa si tú haces o no haces. El amor de Dios no depende de nada, no tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con Él. Y la gracia también. Y por eso es que la gente a veces no entiende la gracia. Y me doy cuenta, la vez pasada di clases en el Instituto Bíblico hace
no sé exactamente cuánto, un mes o un mes y medio. Y cuando yo hablo de espíritu, alma y cuerpo, pero les expliqué algo de la gracia y al terminar viene una persona y me dice, a ver, sí. Ok, pero ¿qué pasa cuando alguien se porta mal? ¿Pero qué pasa cuando eso? Entonces yo me doy cuenta que en ella se está levantando esa estructura mental que tiene y que ataca la gracia y que no le permite disfrutarla y no le permite obtenerla y por lo tanto no la va a vivir. Porque ella dice, ¿por qué? ¿Por qué nada más así? Ella está como estaba yo, tiene que haber algo malo. Tiene que haber algo de mi parte. Yo tengo que hacer algo. ¿Sí? Como yo les he enseñado sobre mí desde niña, se me desarrolló un sentido de responsabilidad muy fuerte por cuestiones de la vida, por no estar con mis papás. Desde muy chiquita tuve que ser muy responsable. Entonces, con la palabra de Dios o con mi relación con Dios era igual. Yo decía, ¿y dónde está lo que yo tengo que hacer? A mí dime lo que tengo que hacer. Yo estaba como los de Israel, ¿verdad? O sea, prometen cumplir todo, yo le firmo, ¿dónde te lo cumplo todo? ¿Verdad? Bien, y a la mera hora, a la hora de los trancazos con la condenación hasta el tope y la culpabilidad que no podía con ella matándome. ¿Por qué? Porque no entendía el amor de Dios, no entendía su evangelio, no entendía que se trataba de Jesús y que no se trataba de mí. Se trataba de lo que Él hizo y no de lo que yo hago. Se trata de cuánto me ama Él a mí y no de cuánto lo amo yo a Él. ¿Sí? Pero cuando la gente se enamora tanto de una creencia, es tan fuerte dentro de ellos que por eso no pueden recibir las verdades del evangelio. La religiosidad, mi esposo y yo platicamos y estamos de acuerdo en que creemos que es una de las fortalezas mentales más fuertes que hay. Esa es la que no te permite recibir. La religiosidad te enseña sobre la soberanía de Dios de una manera equivocada. Te enseña muchas cosas que están equivocadas y no te dejan disfrutar de una relación con Dios. ¿Sí? Y la religiosidad en nuestro país es muy fuerte. Muy fuerte. Y eso es algo que detiene el reino, no deja que se extienda por esas estructuras. Por esa necesidad de crear ídolos, y no te hablo nada más de ídolos de cerámica, de ídolos de todo tipo, de ídolos políticos, de ídolos del ego, de buscar siempre a quién alabar menos a Dios. Y eso es lo que no permite que Dios sea en este país, que Dios sea en esta ciudad. Pero ¿sabes qué? Aquí vamos a aprender y nosotros vamos a poner un grano de arena. Y vamos a hacer cambios de tal forma que otros van a ver los cambios y van a ver la verdad del evangelio, porque Dios tiene cosas grandes para ti, iglesia. Dios tiene cosas maravillosas. Dios nos ha hablado a mí y a mi esposo y los vemos prósperos, los vemos triunfantes, los vemos con éxito, los vemos en victoria, los vemos venciendo todo obstáculo, sentados en los lugares celestiales. Como dice la palabra, estamos sentados juntamente con Cristo. Y sabes que tú lo puedes recitar, lo puedes decir, pero tal vez el velo no se te ha caído y no vives ese lugar de honor. No vivimos ese lugar. O sea, piensa, estás sentado juntamente con Cristo. Estás al lado del Padre. Pero estoy sentado aquí en gracia y fe, Sofía. Espiritualmente estamos ahí. Espiritualmente estamos sentados con Cristo. ¿Sí? Pero si dejamos que nuestra estructura de pensamiento nos gane, si dejamos que nos enamore más y más, no vamos a poder vivir esto. Limitamos a Dios con nuestra manera de pensar. Lo hemos metido en una caja y leemos la palabra y queremos acomodar la palabra a nuestra manera de pensar. En lugar de que nuestra manera de pensar se acomode a la palabra. Tú puedes leer esto y sabes que si tú tienes esas fortalezas mentales, tú puedes leer la palabra y tú puedes ir acomodando todo lo que tú estás leyendo a tu manera de pensar.
Pero tú tienes que leer la palabra y que tu cabezototota, esa dura de cerviz, se ablande y se amolde a lo que dice la palabra y no es al revés. Porque la religiosidad eso hace, acomoda la palabra a lo que yo pienso, a lo que yo necesito manipular. Pero aquí no te topaste con políticos, iba a decir, ya lo dije. Venimos a decir la verdad. A nosotros no nos conviene en absoluto nada, ¿sí? Más que un llamado es el que nos mueve. Un llamado es el que nos tiene aquí. El amor de Dios a través de nosotros de enseñar la verdad. Los matrimonios, estructuras fuertísimas, hasta el mejor matrimonio tiene estructuras que hemos dejado que crezcan, que tomen fuerza en nosotros. ¿Cómo la voy a amar como dice la palabra que la ame, como Cristo amó a la iglesia? Eso ni se puede. Aparte es insoportable, ¿cómo la voy a amar así? ¿Sabes que sí se puede? A mí me aman así, ¿verdad, mi vida? Y luego dice que respetemos a nuestro marido. Pero ¿cómo yo lo voy a respetar si mira nada más cómo se porta como un niño y luego quiere que lo respete? La Biblia dice que lo honremos, mira, se la sabe de memoria. Que lo honremos, que lo respetemos. Y si la Biblia lo dice, entonces yo tengo que acomodar mi mente a lo que la Biblia dice. Porque así es como yo voy a ver éxito. Pero mientras haya esa fortaleza dentro de mí y yo me case con ella, no voy a poder vivir el matrimonio de acuerdo a lo que Dios dice. Un matrimonio pleno, un matrimonio alegre, relajado, donde no estás preocupado. Eso es real. Pero los problemas matrimoniales tienen que ver con estructuras que se han levantado en nuestra mente. ¿Sí? ¿Te estás identificando con alguna estructura? Si no lo haces, entonces tu castillo es ser mentiroso. O tal vez puede ser la soberbia. Pero todos nos identificamos con alguna estructura porque todos lo tenemos. Tenemos todos la habilidad para pensar. Dios nos dio esa habilidad. ¿Sabes que Dios qué le costaba programarnos? Pero ese no es el amor. Si tú quieres programar a alguien, si tú quieres manipular con tu manera de pensar a alguien, eso no es amor. El amor es libertad. Y Dios es libertad. ¿Sí? Por lo tanto, Él no nos manipula. Él no nos programa a una manera de pensar. Él nos dio la habilidad para pensar y la libertad también para hacerlo. Nosotros decidimos cómo queremos pensar. Dios no puede obligarnos a pensar de alguna forma. Por eso yo no puedo venir ahorita contigo y aventarte un hechizo y decirte ahora tú vas a hacer así. Porque tú tienes la libertad, tú tienes la habilidad para pensar. Tú decides cómo pensar. Tú decides qué se levanta en tu cabeza y tú decides qué derribas en tu cabeza. Y entre más dejes que las cosas se vayan derribando, tú vas a ir viendo más y más la gloria de Dios. Eso fue lo que pasó con nosotros, ¿sí? Cuando a mí Dios me habló sobre mi matrimonio y sobre cómo tenía yo que hacer las cosas, eran cosas raras, eran cosas que a lo mejor ni siquiera a los más religiosos les iba a parecer bien, pero yo tenía una palabra de parte de Dios, ¿sí? Y yo creí la palabra de Dios, yo creí, yo la hice, yo la apliqué, ahora sí que me sumergí en lo que Él me decía que hiciera. Si yo no hubiera obedecido, si yo no hubiera derribado esos argumentos, porque tenía demasiados, si yo no hubiera derribado esos argumentos, yo te aseguro que yo tendría ahorita un matrimonio de apariencia.
no un matrimonio pleno. ¿Sí? Que donde puedes estar y sonríen y también decir, ay, mi amor, y todo bien padre, pero es mentira. Sí, es mentira. Y lo que yo te hablo no es para condenación, te estoy diciendo de dónde salí yo y del poder que tiene la palabra, ¿sí? Pero si, por ejemplo, las mujeres, si nos levantamos un castillo donde dice, ¿cómo? ¿Que yo me someta? Hasta nos dan escalofríos, ¿verdad? Se nos revuelve el estómago, nos dan ganas de vomitar. La palabra sumisión es casi como decir Mufasa. Ay. Pero es algo tan poderoso. La sumisión solamente es para las fuertes. ¿Oyeron? Solamente para las fuertes. Para las débiles no. Para las débiles es mandar. Para las débiles es manipular. Pero para las fuertes es someternos. Esa es la sumisión. Y es totalmente en amor. Y trae frutos poderosos. Produce cosas maravillosas. Igualmente para los hombres, el amor así es, sin condiciones. Yo sé que a veces caemos gordas, pero el amor es sobre todas las cosas, cubre multitud de pecados. Y eso es lo que nos hace vivir y ver la palabra y ver manifestadas las promesas. Si me puedes acompañar con el piano, Abraham, por favor. ¿Cuántas estructuras mentales tú tienes? ¿Sabes que la palabra de Dios dice en Romanos 3:4, me parece que es Romanos 3:4, a ver si lo encuentran por ahí? Esta noche yo no te voy a hablar de cómo derribar estas fortalezas, estos velos. Eso te lo voy a platicar el domingo. Hoy solamente quiero que medites y que dejes que el Espíritu Santo te muestre las fortalezas que se han levantado en tu mente. ¿Sabes qué? Contra Dios. Eso es lo peligroso. Que las fortalezas no estás dañando a la gente, aunque tú eres el mayor dañado, pero es contra Dios. Cualquier argumento que va en contra de la palabra se convierte en un enemigo. Y si nosotros tenemos esos castillos dentro de nosotros, estamos siendo enemigos de Dios en algunas áreas. Y si tú aprendiste alguna fortaleza por alguna experiencia, porque alguien te lastimó, porque fuiste dañada, dañado, porque te frustraste, no te resultaron algunas cosas y entonces levantaste un castillo dentro de ti. O tal vez tuviste padres que te programaron muy bien. ¿Me pueden poner Romanos o todavía no lo encuentran? Romanos 3:4 dice, antes bien es la parte que quiero que leamos. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cualquier sistema de creencia que tú tienes que viene de hombre es mentira. Es una mentira. El único que es veraz es nuestro Señor. Lo único que es verdad es esto. Y llegará el día en que Jesús venga y vamos a ver cómo esto se va a comprobar que es lo único que permanece para siempre. Todo lo demás pasará. Toda creencia de hombre, todo sistema inventado por algún hombre va a terminar. No prospera. Lo único que prospera para siempre es la verdad. ¿Qué quieres vivir tú? ¿La verdad o una mentira que tienes inventada en tu cabeza? Cualquier problema conductual que tú tienes es por una mentira que tienes en tu cabeza. La palabra es verdad. Miren, el señor Siller me compartía que su esposa
se fue a la presencia del Señor. ¿Hace cuánto, Señor? 2 meses y cachito. Y dice él, el Espíritu Santo está llenando el vacío que ella dejó. ¿Sí? Muchos años. ¿Cuántos años? ¿De conocerla o de casado? De casados. 45 años. ¿Sí? 45 años con una persona que tú estás día y noche. Un día ya no está. Y la respuesta de él es: el Espíritu Santo está llenando ese vacío. Su esposa no permaneció para siempre, aunque en la eternidad ella sí está en el Espíritu, porque ella creyó en el Señor y ahora ella está en la presencia. Pero físicamente ella ya no está. Tú físicamente tampoco vas a estar un día aquí. Nada, ni entre los matrimonios podemos confiarnos uno del otro. No es que no nos amemos, pero el único que permanece para siempre es nuestro Señor. En donde estemos, en cualquier época, en todo tiempo, en cualquier momento, es el Señor. Todo lo demás está sujeto a cambio y tiene su término. Todo lo demás. Y esta noche, antes de terminar, quiero hacer una oración. Si tú nunca has recibido a Jesús, si tú nunca le has dicho con tu boca que tú crees en Él como ese Salvador eterno, para que un día, como la esposa del señor Siller, puedas estar en la presencia de Dios, y para que tu familia pueda quedarse con la tranquilidad de saber en dónde estás cuando ya físicamente no estés aquí, tener la paz de saber en dónde estás. Si tú nunca has hecho esa oración creyendo con tu corazón que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, yo quiero que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros y oremos. Dios, repitan después de mí, por favor. Dios, te doy gracias por permitirme estar aquí. Gracias porque sé que tú querías que yo escuchara este mensaje. Ahora yo creo en ti, Jesús, como el único Salvador. Te pido que perdones mi pecado. Recibo tu perdón, recibo tu salvación, recibo tu vida en abundancia. Quiero seguirte, quiero aprender, quiero vivir la vida que tú has planeado para mí. Cumple tu propósito en mí. Gracias, Padre, porque ahora puedo llamarte así, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a dejar que